Hola amigo católico, hola hermanos en Cristo, este es su canal, Dios es fiel, soy Edgar, apologista evangélico y hoy hablaremos sobre la idolatría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos su palabra en Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí dice el católico que solamente se refiere a imágenes paganas, a ídolos paganos, pero no a imágenes representativas como las llaman. Pero aquí el Señor es claro desde el principio: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Así que la primera pregunta para nuestros amigos católicos es: ¿acaso en el cielo hay un ídolo? ¿Hay ídolos? Recordemos que Satanás y los ángeles se rebelaron y luego fueron lanzados a patadas. No hay nada impuro allá en el cielo, así que no hay ningún ídolo. Y aquí aclara que no se hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Y qué está en el cielo? Dios, los ángeles, los santos, Enoc, Elías, los apóstoles, todos los creyentes. Así que el Señor fue claro al decir que no se hará imagen de nada de eso, ni de Él mismo. Recordemos lo que dice Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Que el Padre busca adoradores, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que Dios es espíritu. ¿A poco, amigo católico, necesitas una imagen para inspirarte, para adorar a Dios? Ese no es un verdadero cristiano, y mucho menos una imagen representativa de nada. Dios nunca mandó a hacer imágenes representativas de nada, y menos que se le pidiesen, ¿verdad? Que se le venerasen. Así que es claro que el Señor no quiere desde el principio ni que te inclines ni que las honres, que no te hagas ninguna imagen. Él aclara de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra o debajo. Así que ya desde el principio aquí, solamente ya empezando este tema, ya está refutado. El católico que quiere defender su idolatría. Así que el católico siempre dirá que esto no se trata de imágenes representativas de lo que ellos veneran, pero desde el principio el Señor nunca dijo que se tenían que venerar, ni que tenía que ver una imagen representativa, ni siquiera de Él. Ahorita ya vemos en el catolicismo hasta compran, ¿verdad? Los fieles compran imágenes de la Trinidad, cuando el Señor es espíritu. Ni siquiera saben cómo es Dios. Dios es espíritu, y aún así vemos en la Capilla Sixtina Miguel Ángel, ¿verdad? Cómo pinta a Dios como un anciano, y no todavía eso, sino que de ribete pinta a Dios mostrando el trasero. Eso es una burla. Dicen los católicos: es que no se puede quitar, el Papa no puede hacer eso. Pero bien que lo mandó pintar un Papa, y cuando tuvo a tiempo, ¿verdad? Cuando podía quitarlo, no lo quiso quitar, no le pareció obsceno eso. Así que ese es ya un engaño grande del catolicismo. Pero vemos en Deuteronomio capítulo 4, verso 12. Y habló Jehová con vosotros del medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Fíjense, así dice: ninguna figura vistes. Verso 15.
Guardáis pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego. El Señor vuelve a aclarar que no se vio ninguna figura. Que guardes mucho vuestras almas. Verso 23, vuelve el Señor a repetir: guardados, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que estableció con vosotros. No hagáis, fíjense, escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor te ha prohibido. Que había prohibido ninguna imagen de lo que está en el cielo, de nada. Verso 25, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Así que el Señor una y otra vez es claro al decir que no se debe de hacer ninguna imagen, que te cuides de eso, que guardes tu alma, porque sabe la consecuencia el Señor de la idolatría. La Escritura dice que los idólatras no entrarán al reino de Dios. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que fueron muertos con esas plagas ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pregunta, amigo católico: ¿acaso las imágenes pueden ver, ni oír, hablar? Claro que no. Palabras fuertes vemos en Jeremías 10, verso 2. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Verso 3. Porque costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Así que el Señor claramente dice que no aprendas el camino de las naciones, porque son costumbres de pueblos, son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de sus manos y artífices con buril. Claramente está hablando sobre toda escultura, sobre toda imagen que se hace, ¿verdad?, por obra de manos de hombre. Verso 4 dice: con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Verso 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Verso 14, fíjense lo que dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. La Biblia latinoamericana sí lo puede buscar el mismo católico. Isaías 45:20 dice: reúnanse y vénganse, acérquense y traten de entender. Ustedes que sobreviven entre las naciones, son tontos los que creen a una estatua de madera y rezan a un Dios incapaz de salvar. Así que, amigo católico, ¿verdad?, Dios es espíritu. ¿Necesitas una imagen para poder inspirarte? Eso no es un verdadero adorador, y menos que Dios nunca mandó hacer eso. El Concilio de Trento, el 1545, determinó que las imágenes no eran divinas, o sea, que no tenían ninguna virtud. Ahí se empezaron a usar, ¿verdad?, que se usaran imágenes de María, de Jesús, pero también condenaron a quien se opusiera a su adoración. Así que dicen por una parte que no son divinas, pero condenan a aquel que prohíba su adoración. El segundo concilio de Nicea, el concilio de Trento, se legaliza la veneración a imágenes. Nunca verás que los adornos en el templo se venerasen, porque aquí el católico dice que por una parte Dios prohíbe que se hagan imágenes, y por otra manda hacer imágenes, que Dios se contradice. O sea, se atreven a decir eso, pero ni siquiera entienden por qué simbolizaban
los adornos, porque los adornos no se veneraban. Nunca verás que los judíos le rendían veneración a las imágenes en el templo, lo que había en el tabernáculo. Nunca verás eso. Mas tú verás en el culto católico que las imágenes se les venera. Nunca te podrán mostrar un solo versículo que había. El católico dice que había querubines, Dios mandó hacer querubines, palmeras, pero no saben ni siquiera el significado de eso. Nunca verás que un querubín representaba a otro querubín, o que tenía un nombre para que se le pidiese a ese querubín. De hecho, los querubines tenían rostro de sol, rostro de león, rostro de león y de hombre. Las palmeras, ¿y por qué Dios mandó hacerlos así? Esos adornos, no era para que se venerase, nunca verás eso. Simplemente era una escenificación del Edén, de la creación, desde el principio, cómo el hombre tenía control y cómo Dios tenía con el hombre comunión, relación íntima, y estaba en su presencia, en el huerto del Edén, antes de que pecare. El hombre podía estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó con el pecado? Que luego que el hombre cayó, Dios lo manda sacar, que ya no entrase, puso un querubín para que no entrase. Así que ahí se perdió esa intimidad y que el hombre pudiera estar en la presencia de Dios. Por eso verás que en el arca de la alianza y en el lugar santísimo, verás que la figura de dos querubines y una tapando con la otra ala, y donde allí se manifestaba la presencia de Dios, ¿verdad? Mirarás que no solamente el querubín representa pureza, sino que puede estar en la presencia de Dios, porque dice su palabra que Él habita entre los querubines. Por eso había un velo y el sumo sacerdote podía entrar solamente al lugar santísimo. Así que cuando Cristo muere, ¿verdad?, y reconcilia al hombre con Dios, resucita y reconcilia al hombre con Dios, ahora podemos entrar al lugar santísimo porque ese velo se rasga. Así que Dios ya indicaba que en esa escenificación del Edén, del huerto, todo lo que se miraba en esos símbolos, en esos adornos, es que Él quería que ya volviéramos a tener esa intimidad como en el Edén, y Cristo nos ayudó en eso. Y hay reconciliación por Cristo. Así que ves que aún en el lugar santísimo, los querubines, esa figura, ¿verdad?, se ve donde un querubín puede estar en la presencia de Dios, siempre está en la presencia de Dios, y es lo que Dios quería desde el principio, que esté en su presencia, y ahora en Cristo podemos estar otra vez de nuevo. Pero eso nunca te lo explicarán nuestros amigos católicos porque no le convienen o no lo entienden. Los apologistas, ¿verdad?, católicos nunca enseñarán esto. Pero no se veneraba para nada, nunca se veneraba esto. Así que verás una reliquia, ¿verdad?, la serpiente de bronce, fue mandada a hacer porque primeramente había serpientes que estaban mordiendo al pueblo de Dios, y los hombres de Dios estaban siendo muertos, estaban siendo por el veneno de las serpientes. Entonces Dios le dice a Moisés que levante, ¿verdad?, una serpiente de bronce, y aquel que fuera mordido y mirare la serpiente no le pasaría nada, sería levantado, aun si fuera picado. Entonces esto es algo muy, muy grande, porque es una figura hacia Cristo, que aquel que vea, que tenga la mirada en Cristo, así como Él fue levantado, ¿verdad?, resucitado, aquel que tenga esa mirada en Él, que confíe en Él, va a ser levantado. Vemos que los católicos veneran hasta la cruz.
cuando la Biblia nunca dice eso. Por un lado verás por decir que la serpiente, pues las que mordían, ¿verdad? Pues eran maldición porque mataban, ¿verdad? Pero por otro lado, la que se manda levantada era una bendición en cierta manera. Y eso lo ves que en la cruz es igual. Los romanos, aquel que fuera condenado, condenaba a aquel que fuera muerto en una cruz, era maldito, ¿verdad? Era esa cruz como maldición, pero Cristo la hace bendición. Pero no significa que por eso vayas a venerar una cruz. Dios nunca mandó venerar esa reliquia. Y cuando se veneró, Israel cometió idolatría porque la empezó a venerar, la serpiente de bronce. Así que la empezó a venerar y cometió idolatría, lo que indica que aún algo por el mismo Dios, algo que el Señor mandó a hacer, sagrado, algo consagrado, se puede venerar, porque Dios no se puede contradecir. Él mandar a hacer un ídolo no era un ídolo, era algo sagrado. Y vemos en Reyes, en el libro de Reyes, que se mandó destruir, porque Israel ya le ponía incienso, le veneraba, y eso a Dios no le agradó para nada, y se manda a destruir. Así que nunca verás que Dios mandara venerar algo sagrado siquiera. Así que la palabra de Dios es clara, amigo católico. No te dejes engañar. Adorar consta de dos palabras: acercarse, orar. Todas las religiones practican adoración. Pero adoración es rendir fe, culto, veneración a cualquier cosa. Verás que las religiones se acercan a adorar, a orar, a lo que le practican la fe, a quien practican su fe, su culto, su veneración. Los coliridianos en el siglo IV, el catolicismo nunca condenó la práctica a María como una diosa. Fíjense, en el siglo IV la llamaban reina del cielo, como ahora lo hacen, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que había una reina del cielo pagana en la antigüedad, que Constantino cristianizó. Todo lo pagano lo cristianizó. Así que dice que en el siglo IV estos coliridianos le ofrecían a María, veían a María como una diosa, como la reina del cielo, y le ofrecían tortas de pan. Lo mismo que Jeremías 7:18 dice que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. En los primeros siglos solo Epifanio condenó adorar a María. Se levantó otro hombre también, Ectonio, y condenó esta práctica sobre la adoración a María y sobre que era una diosa. Estuvo en contra y por eso fue excomulgado en el año 232 por hablar en contra de María. El católico también habla sobre los terafines. ¿Pero eso qué? Porque realmente la Biblia lo condenó. Segunda de Reyes 23-24. Asimismo barrió, dice, a divinos y serafines, todo ídolos de los israelitas, todo lo que practicaban. Así que quieren justificar de alguna manera su idolatría, pero es peor porque la Biblia siempre lo condenaba. Vemos que los primeros cristianos no veneraban imágenes porque a Cristo daban la vida por Cristo, no necesitaban tener una imagen, ni siquiera la veneraban. La misma enciclopedia católica Merava dice, capítulo 3, inicio del culto al cristianismo a las imágenes. Ícono representa en la iglesia ortodoxa presencia de la persona del representado. La gran estima de la Iglesia ortodoxa hacia los íconos es el resultado de la lucha iconoclástica, cuyo origen es controvertido. La más antigua cristiandad no tiene posesión ni culto hacia las imágenes, siguiendo el mandato del Decálogo, de no tener ninguna imagen bajo la tierra sobre el cual postrarse. No te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás a ellas ni les darás culto.
La trascendencia de Dios se veía no en las imágenes, sino en la palabra y en la historia de la salvación. Un segundo momento es la negación del poder mágico en las imágenes. Somos el linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, a plata o escultura, hecha por arte, por parte y ingenio humano. San Pablo añade a las cartas de los romanos: alardeando de sabios, se han hecho necios y han trocado la gloria de Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles, incluso a través de cuadrúpedos y reptiles. Por la fe de los cristianos es decisivo que Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no en imágenes. Para el catolicismo de la iglesia primitiva el arte parecía vanidad, por lo cual la representación de imágenes carecía de interés. Con Clemente de Alejandría se comienza a distinguir la diferencia entre un ídolo, el conon, el dion. Sí, dice, el primero representaba una idea pagana de mano de hombre, el segundo sin embargo representaba la imagen de Dios. De hecho, la imagen de Dios es su cuerpo y la imagen del verbo es la mente. El hombre verdadero es un ser racional creado a la imagen y semejanza de Dios. La tendencia de la iglesia antigua es de rechazo hacia las imágenes, así que el único ícono que puede haber de Dios es Cristo, es la imagen de Dios. Así dice la Enciclopedia Católica Meraba. Pero pues ahora vemos, ¿verdad?, hasta imágenes de la Trinidad, de los fieles comprándolas a Dios como un anciano, hasta en pintura, ¿verdad?, y todavía mostrando su trasero. Así que verás que también el católico da mucha, los apologistas católicos dan la cita donde Josué se postra en el arca, ¿verdad?, de la alianza y está hablando con el Señor y te dan eso, ¿verdad? Pero no te dicen allí en ese mismo capítulo, poquitos versos más adelante, donde el Señor ve esto y le dice que por qué hace eso, que por qué se inclinaba, ¿verdad? Así que Dios no estaba diciéndole que eso era correcto. Así que no te dicen lo que no les conviene. Así que lo que hace algo un Dios, un ídolo, no es algo que lo representa, sino un fiel que lo venera. Así que verás que nunca verás que el catecismo, ¿verdad?, condene la práctica, ¿verdad?, o cuando adoran, cuando se le hace culto, nunca condena eso. Dicen los católicos, es que no dice que lo tienes que hacer, que se tiene que rendir culto, venerar, que adorar, pero realmente no lo condena. Y vemos que Pablo nunca habló que los gentiles, él siempre defendió, ¿verdad?, que los gentiles no podían circuncidarse, a los gentiles. Pero cuando se hizo esto, luego lo condenó. Pero nunca vemos esto en el catolicismo. Nunca verás a un obispo, ¿verdad?, verás al papa que esté en contra de esto, que predique que está mal hacer un culto, ¿verdad?, a las imágenes. Nunca verás esto, porque siempre hay una complicidad. Lo vemos desde los primeros siglos, que cuando alguien no estaba de acuerdo se condenaba. Siempre hay una doble moral en el catolicismo. Y pues vemos, ¿verdad?, claramente en los coliridianos, ¿verdad?, en el siglo IV, ¿verdad?, donde adoraban a María como una diosa, como la reina del cielo, como aún la llaman, y aquel que se levantaba lo condenaban. Así que es claro, ¿verdad?, de que esto no les gusta en la historia, ¿verdad?, tratan de negar esto, pero realmente así pasó y así es en la Biblia y en la historia. Así que, amigo católico, está en juego tu alma, porque la Biblia condena la idolatría y dice claramente que los idólatras no entrarán al reino de los cielos, al reino de Dios. Así que
está en juego tu alma. Pablo aclaraba aún mismo si a un ángel o nosotros mismos compartimos otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? ¿Por qué se condenan? Porque está en juego tu alma si tú crees otro evangelio diferente. Recuerda lo que Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de los que te oyeren, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él decía, ¿verdad? Cuídate de ti mismo y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Claramente te pueden enseñar doctrina errónea, falsa, que te puede llevar a la perdición, puede hacer que pierdas tu alma. Pero también hay doctrina sana, que puede hacer que te lleve al cielo, esa doctrina de salvación en Jesús. Así que tienes que tener cuidado a quien escuchas. Vemos el mejor ejemplo de un cristiano en Hechos capítulo 17, verso 10 y 11, donde dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Dice, porque los apóstoles les trajeron la escritura, le enseñaban y ellos vieron si realmente lo que los apóstoles les enseñaban estaban en la Biblia, estaban en la escritura, amigo. Así que ese es el deber del cristiano, y la Biblia no los llamó rebeldes, ni los apóstoles se enojaron porque vieron si realmente estaba en las escrituras lo que ellos les predicaban. No, les llama noble la Biblia. Así que es tu deber de cristiano que cuando alguien te predique algo esté de acuerdo a la sana doctrina. Ese es tu deber, no creerte cualquier cosa, y ese es el problema del catolicismo, que se cree cualquier cosa y no ve si está escrito o no. Ignacio de Loyola dijo algo que muchos católicos tienen esa postura. Dice, si yo sé que es negro, él daba a entender esto, si yo sé que es negro, pero lo que el clero decida, aun si es si decide que no es, pues así será, daba a entender esto. Así que es una ceguera, no importa si te mienten, tú debes de creer. Claro que no. Claro que no. Vemos el Papa Francisco diciendo orejillas, diciendo que fue un fracaso, el fracaso de la cruz, que Cristo fracasó, cuando la Biblia dice que exhibió públicamente y triunfó en la cruz sobre todo principado y potestad, que los exhibió. ¿Cómo va a decir que fue un fracaso si ahí nos dio salvación? También dice que Jesús es un inútil, un alcahuete, y se comportó como un inmundo al escribir en el suelo y perder el tiempo. Y el católico lo acepta, y es triste. Y no solamente dijo eso, sino que en Jesús corría sangre pagana. Así que todas estas herejías, si tú ves que están en contra de Dios, a veces ni siquiera disciernen un poco de todas estas barbaridades, porque nunca leen la Biblia. O se creen en la historia tantas mentiras también, porque no solamente transgiversan la Biblia, sino en la historia. Así que el cristiano evangélico no pierde nada en cuanto a la idolatría, porque solo adoramos a Dios, no veneramos otra imagen ni nada. Pero el católico tiene todas las de perder, porque si está mal, se irá al infierno. Así lo dice la Escritura. No entrará al reino de Dios. Así que debes de examinar eso. Hasta en la lógica sales perdiendo. Así que te invito realmente a abrir tu corazón con Dios y a pedirle perdón, a rendir cuentas con Él. Si lo que te he dicho es mentira, tú lo puedes buscar, tú puedes pausar el video
y ver en las escrituras si lo que te dije es cierto o no, o buscar también en la historia si te estoy mintiendo, ¿verdad?, con los datos que te he dado. Pero realmente Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Debes de saber que también puedes idolatrar en tu corazón. Un gran ejemplo que tú puedes ver que puedes idolatrar a una persona es, por decir, un ejemplo de artista, ¿verdad? O un ídolo, ¿verdad?, de fútbol o algo que sea el primer lugar en vez de Dios en tu corazón, porque hay personas que ni siquiera creen en Dios, pero idolatran a sus cantantes, ¿verdad? Y parece que los aman, y a Dios ni siquiera quieren nada con él. Y te daré un dato para terminar este tema sobre historia. También, como en historia les mienten, en el concilio de Éfeso, en el año 431, ¿saben quién dirigió ese concilio? Cirilo de Alejandría. Ahorita lo tienen como un santo, pero era un antisemita. Mató más de 100,000 judíos. Mandó sacar, el obispo compró a los que estaban ahí, ¿verdad?, y mandó sacar a gente, a obispos. Él declaró a María como Madre de Dios allí, como Reina del Cielo. Así que era un asesino. Esto lo puedes ver en la misma enciclopedia católica. Y no solamente, ¿verdad?, sino que se hallaron escritos del acompañante de Cirilo, quien relató todo lo que hacía, ¿verdad?, todas las estafas. Así que lo que creen muchos católicos y mueren creyendo realmente es producto de una estafa, de una mentira. Así que debes de saber que los dogmas católicos nunca los enseñó Jesús, ni lo practicaron los apóstoles, ni lo enseñaron los apóstoles. Así que creo que el mensaje te estoy compartiendo en este momento sobre idolatría ha quedado claro. Cualquier duda, ¿verdad?, puedes comentarlo abajo de aquí del video, ¿verdad?, en los comentarios. Pero ha quedado claro. Y realmente ponte a cuentas con Dios, amigo. Este audio, ¿verdad?, este video no lo hago con el afán de humillar a nadie, ¿verdad?, pero realmente que se vuelvan a Dios. Dios perdonó muchas veces a Israel por su idolatría. Claramente les hablaba fuerte, pero al final había misericordia, y es porque Dios te ama. Y fuiste creado para alabarle a Él, para adorarle y amarle. Así que espero esto te haya servido de bendición. Dios te bendiga.